RIGI, una palabra que va a sonar y mucho, sumamente necesaria para el país. Vamos a hablar con Pablo Pirovano, él es abogado y socio de PASBA, abogados, y está con nosotros para hablar un poco de este tema. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, hemos escuchado algunas adhesiones de provincias, pero contanos un poco cómo se ingresa y a qué sectores, porque hay algunas dudas respecto a sectores que no están directamente identificados, pero que podrían llegar a entrar. Hoy hablábamos de si se podría poner en el RIGI una pastera en la Argentina, como tiene Uruguay. Contanos un poco cómo ingresar y qué sectores abarca. El RIGI abarca específicamente 8 sectores. El de foresto-industria, que ahí habría que ver si una pastera puede entrar o no entrar, el Claro. ejemplo que vos dijiste. El de turismo, el de infraestructura, el de minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. Está identificado en esos 8 sectores. A partir de ahí, por supuesto, los proyectos que ingresen para ser validados por la autoridad de aplicación, que está por definirse la reglamentación, van a tener que presentarse dentro de estos sectores y, por supuesto, como todos estos casos, habrá alguna zona gris. Ahí te perdí. Pablo, no sé si me escuchás. Perdón, ¿sí? Sí, Pablo, perdóname porque había perdido yo la conexión. Perdón. Te decía, te iba a preguntar si turismo está incluido, algo también estaba en duda, porque se había Sí, incluido al turismo está final. incluido. Turismo está incluido. Bien. Turismo está incluido, sí, claramente, eso sí, no hay dudas, así como minería, como siderurgia, energía, petróleo y gas, empresas de tecnología o inversiones de tecnología, eso está todo incluido. Y tiene que ser mayor de 200 millones de dólares Claro. la inversión inicial. Exacto, la inversión, en el RIG hay que adherirse dentro de los próximos 2 años desde que se pone en vigencia. La inversión tiene que ser de mínimo 200 millones de dólares. La autoridad de aplicación puede aumentar ese mínimo hasta 900 millones según el sector o el tipo de inversión. Lo que es la inversión se tiene que hacer dentro de plazos de 1 o 2 años. Eso va a estar todo, por supuesto, presentado por quienes instalen una BPU, que es este vehículo por el cual se va a tener que adherir al RIGI. No puede cualquier empresa adherirse si hoy está constituida y tiene otro tipo de inversiones. Hay que constituir un vehículo único para la inversión en RIGI. Ese vehículo tiene que tener la planificación de la inversión, tiene que presentar un proyecto de inversión, un flujo de fondos, bueno, todo una serie de circunstancias que incluso se está esperando la reglamentación para definir algunos puntos al respecto. Y sobre esa base va a ser aprobado no ese proyecto, pero tienen que ser proyectos únicos de inversión, que pueden ser a través de una sociedad constituida a esos fines, a través de lo que se ha denominado una sociedad dedicada, o sea, una empresa A abre una línea de negocios, una sociedad dedicada a eso y va solamente para eso, con su propia financiación y su propia contabilidad y toda su rendición, o puede adquirirse una sociedad para hacer una BPU, o sea, una sociedad que tenga determinado nivel de inversión hoy, por ejemplo en minería o en petróleo y gas o en alguno de estos sectores donde se va a poder realizar la inversión. Uno puede adquirir esa sociedad y a través de esa sociedad hacerlo el vehículo de inversión. Claro, o sea, para entenderlo Además, sería como que la IGJ crea una nueva sociedad que nada tiene que ver con una sociedad madre. Es una sociedad que la se sociedad crea. madre, claro, la sociedad madre o dos sociedades o dos personas pueden constituir una sociedad que va a ser a estos fines. A su vez también, como te decía, puede adquirirse ya una sociedad que tenga activos computables para un RIGI, no cualquier sociedad, y que pueda genuinamente ser calificada para hacer un vehículo de inversión, y también se va a poder hacer así. También, por ejemplo,
hay una previsión para las sociedades concesionarias de servicios públicos, por ejemplo, que van a poder ellas también incorporarse o presentar planes de inversión sujetos al RIGI, por supuesto cumpliendo con todos los demás requisitos en cuanto a nivel de inversión, flujo de fondos, rentabilidad esperada, bueno, una serie de requisitos que ya te digo también van a tener que ser parte de una posterior reglamentación en algunos casos. Lo interesante en esto es que, bueno, hay beneficios impositivos importantes para las inversiones de estas características, hay beneficios cambiarios también en cuanto al acceso al mercado de cambios, hay beneficios también aduaneros en cuanto a exenciones de retenciones de exportación y beneficios en cuanto a importaciones. Así que ese es el régimen, digamos, en donde todo el mundo lo está mirando con detenimiento ahora, porque, bueno, todo aquel que pretenda hacer una inversión, hablamos de estos importes a partir de 200 millones de dólares, medianamente de largo plazo y que encuadren lo que va a quedar reglamentado para el RIGI, van a recibir inicialmente beneficios interesantes de estos tres aspectos que les comentaba. 3 preguntas para cerrar. La primera es si las provincias que adhieren reciben algún dinero extra de este RIGI. La segunda es si una provincia no adhiere, pero hay una compañía que quiere radicarse en su suelo porque entiende que hay una planta o una, en cuanto a minería, alguna mina posible de explotación, si se le comunica a la provincia o si se la invita hacia otro lado. Y la tercera y la más difícil, Pablo, ¿cuándo podemos empezar a ver $1 del RIGI o los primeros 200 millones? Mira, respecto a la primera, las provincias están todas invitadas a adherir al RIGI, incluso la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, y la adhesión al RIGI implica también obligaciones para las provincias, como por ejemplo respetar la estabilidad fiscal, que por 30 años que el RIGI prevé, ¿no? Cualquier provincia que adhiera, como por ejemplo ha tomado todo público y tanto en los medios en las últimas semanas, el tema Buenos Aires-Río Negro para la instalación del puerto para la licuación de gas proveniente de Vaca Muerta. Río Negro inmediatamente adhirió sin condicionamiento alguno al RIGI. Provincia de Buenos Aires no adhirió y pretendió, o pretende, todavía está, veremos si lo van a llevar o no a la legislatura, tener un propio proyecto de régimen de inversiones, que no es estrictamente el del RIGI, lo cual no implica que la provincia no pueda ser sujeta de inversiones, y ahí voy con la segunda pregunta tuya. Sí, por supuesto, cualquier inversión va a poder hacerse en cualquiera de las 24 jurisdicciones. Por supuesto, las provincias van a empezar a competir por esas inversiones. Salta, por ejemplo, se está por adherir, o creo que ya se adhirió también. En donde haya una provincia, por ejemplo, de inversión en minería o de litio, que tenga adhesión al RIGI, que eso va a liberar y va a darle estabilidad fiscal a la inversión, le va a permitir seguramente tener algún beneficio fiscal también en cuanto a ingresos brutos, impuestos de sellos y demás impuestos provinciales, y la otra que tiene también a lo mejor una competencia de recursos no lo haga, y seguramente las inversiones importantes sean derivadas a la provincia que esté dentro del RIGI o con un esquema fiscal parecido. Lo que, por eso repito, una provincia puede hacer su propio régimen de inversión, como pretende la provincia de Buenos Aires, y por ahí hasta es mejor que adherirse al RIGI. Claro. Sí, una libre competencia, mayor exención, mayor tiempo de plazo o lo que fuere. Y la última, creo que es la más importante, Pablo, porque claro, pueden integrar estos 200 millones hasta en 1 o 2 años. Por ende, podrían traer 10 en el primer momento y el resto hacia el final. No está claro cómo tiene que ser. ¿Cuándo podemos disfrutar, por llamarlo de alguna manera, de los dólares que provienen de inversiones extranjeras, algo que la Argentina necesita y mucho? A ver, a partir de que una determinada inversión comienza, claramente no hay un flujo inmediato. Primero porque hay cuestiones formales y de habilitaciones y reglamentaciones que cada inversión tiene sujeto a la autoridad pública en cuestión, sea nacional, provincial y hasta municipal. El flujo de fondos, a partir de que está autorizado el RIGI, va a ser, no te digo inmediato, pero se va a empezar a ver en los meses, porque cualquier instalación de una inversión de esta característica se empieza a derramar dinero hacia
por ejemplo, obradores, esos obradores requieren contratación de gente, empresas argentinas que van a brindar servicios a esas empresas por ahí de afuera. También puede haber empresas argentinas que pretendan hacer RIGI, ¿por qué no? Pero digamos, empieza a haber un derrame hacia lo que es servicios y logística de toda la inversión. Y esos servicios y logística de la inversión va a derivar en construcción civil, va a derivar en hotelería, va a derivar en tránsito, va a derivar en un montón de pymes, posiblemente, que van a trabajar con esa inversión. Yo creo que a partir de ahí va a empezar a verse una reactivación y una inversión en cada zona donde se haga la inversión, ¿no? Y eso se ha visto incluso con inversiones por ahí sin este tipo de desarrollo de incentivos fiscales cuando ves en alguna otra ciudad, o por ejemplo Vaca Muerta en Añelo, que a partir de las inversiones que se fueron haciendo ahí fue teniendo prosperidad la propia comunidad. Bueno, ahí ese es un punto, ¿no? Porque Añelo, hemos hablado con mucha gente de ahí y se quejaba de no tener gas teniendo la generación de gas. De lo que tiene que ver con la estructura básica, ¿puede que una compañía termine haciendo una ruta que era menester de Vialidad Nacional o de la provincia? Porque claro, con el freno de la obra pública, posiblemente se necesite mucho acondicionamiento y quien esté mejor adecuado tendrá más beneficios para la instalación de una planta o de una compañía extranjera. Claramente va a ser así. Va a haber de las dos cosas, creo yo igual. Va a estar el que tenga mejor infraestructura, pero también acá mucho es el que ofrezca también condiciones geográficas para la determinada inversión y beneficios de vuelta de estabilidad fiscal y de estabilidad institucional que permita a una empresa que pretende invertir 1.200 o 10.000 millones de dólares y, por supuesto, quiere en algún momento disfrutar de la rentabilidad de ese negocio, que creo es lo fundamental. Este no es un programa que se ha inventado en Argentina. Hay un ejemplo regional. En Chile, en la década del 70, se estableció lo que se llamó en aquella época el decreto ley contrato, que fue lo que permitió el crecimiento exponencial de la industria del cobre en Chile, fundamentalmente, entre otras, cuando no se explotaba y que después derivó también en el litio, que llevó a Chile a un progreso económico importante posteriormente y que tenía situaciones muy similares a las que tiene el RIGI hoy. Sin duda. Pablo, gracias por estar con nosotros. Pablo Pirovano. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Pablo Pirovano, abogado y socio de